Durante días, la criatura había permanecido encadenada bajo la luz azul de la cámara de interrogación. Sus extremidades superiores, Cubictaus, Giplacaus, Oceus, temblaban cada vez que las ondas sónicas golpeaban su mente. Los Sencra, maestros de la tortura mental, se turnaban en un ciclo interminable, proyectando imágenes ilusorias y escarbando en sus recuerdos. Y aún así, el prisionero no hablaba. Era imposible. Nunca un Derret había resistido tanto. Paró esta vez. Algo había fallado. El comandante Litfa, observaba desde detrás del cristal translúcido, sus ojos dobles llenos de frustración. Las probabilidades de romper la voluntad del prisionero disminuían con cada hora. La información seguía oculta en su mente. Rutas estelares, secretas, coordenadas de las bases ocultas. La guerra dependía de aquella mente sellada. Y entonces llegó el humano. Los guardias se apartaron en silencio cuando el recién llegado cruzó el umbral de la sala. No llevaba armadura ni armas visibles. Solo vestía una chaqueta oscura y unos guantes simples. Su rostro, sin embargo, lo decía todo. Una expresión impenetrable, mirada afilada, como si cada segundo fuera un cálculo. Litfa se adelantó, confiando poco en la criatura terrestre. Habían sido contratados por la coalición solo como último recurso. La reputación de los humanos era extraña. ¿Qué planeas hacer? ¿Que nuestras técnicas hayan fallado?, preguntó con desprecio el humano, sin mirar al alienígena. Respondió con voz neutra: hacer algo que ustedes olvidaron. Entró solo en la cámara. El Dreth levantó la mirada, agotado pero desafiante. Esperaba más dolor, más ilusiones. En cambio, el humano se sentó frente a él y guardó silencio 1 minuto, 2. En la sala de observación, los interrogadores alienígenas observaban con confusión. Y entonces el humano habló, no en palabras de amenaza, ni en lenguaje de poder. Habló en la lengua nativa del Dreth, una lengua que los torturadores jamás aprendieron, porque jamás la consideraron útil. Recuerdo el vacío de tu mundo natal, dijo el humano, con suavidad. Recuerdo la gravedad que doblaba el horizonte, el eco de los cantos de tu pueblo antes de que los exterminaran. Yo Estevali. El Dreth tembló. El humano continuó, sin agresividad, sin presión. No quiero robar tus secretos. Quiero que me los entregues, porque tú elijas confiar en mí. En la sala de control, Litfa maldijo. Aquello no era un interrogatorio. Era pérdida de tiempo. Paró. Entonces, algo imposible ocurrió. El Dreth habló. Sus primeras palabras fueron un susurro, luego un torrente. No solo reveló las coordenadas, contó todo. Las bases ocultas, las estrategias, las debilidades. Su quebrada era como un río liberado después de milenios. Cuando el humano salió de la cámara, los ojos del comandante Litfa eran 2 espejos de incredulidad. ¿Cómo?, preguntó. Incapaz de procesar. El humano lo miró por fin. Porque ustedes intentaron quebrar su mente. Yo recordé que aún tenía un alma y se marchó. Nadie preguntó su nombre. Nadie volvió a saber de él. Pero en los sectores exteriores de la galaxia comenzaron a circular historias sobre un humano, uno que no conquistaba mundos ni destruía flotas. Uno que llegaba cuando todo estaba perdido y conseguía que hasta los enemigos más fieles le susurraran la verdad. Algunos decían que aquel humano era un agente sin bandera, un espectro que respondía solo ante una entidad desconocida. Otros aseguraban que era un desertor del propio consorcio humano, repudiado por métodos que la humanidad misma consideraba demasiado peligrosos. Pero en las tabernas de mercenarios y en los corredores oscuros de las estaciones sin ley, solo una verdad se repetía, como un susurro venenoso en sí. Un humano de ojos grises te encontraba. No existía secreto
que pudieras retener en la Station Orbital de Carvin. Una figura silenciosa avanzaba entre las sombras. Nadie se atrevía a acercarse. Incluso los Sendrak, mercenarios sin alma, bajaban la mirada al cruzarse con él. Su andar era simple, tan preciso, aun como un depredador que no necesita demostrar fuerza, porque ya ha demostrado el fracaso de la resistencia en la cámara interior del Consejo de la Hermandad de Sangre. Se encontraba el siguiente objetivo en los miembros del Consejo. Eran seres endurecidos, Shorak renegados, Litari corrompidos, incluso un Sendrak oscuro. En aquella sala, cada uno era responsable de genocidio. Sabían que una flota humana vendría por no Timian. Sus escondites eran demasiados, sus rutas secretas demasiadas para ser reveladas, hasta que entró el humano An. El silencio se apoderó del lugar. Incluso el Sendrak, cuyo rostro siempre reflejaba la arrogancia de su raza, inclinó ligeramente su cuello. Nadie sabía por qué, quizá fue el frío, o la certeza de algo inevitable. El humano no los amenazó, tampoco los acusó, solo pronunció tres palabras, apenas un susurro en un idioma que ningún traductor reconoció, y el Sendrak se derrumbó. Aulló. Gritó como un animal herido. El resto del consejo miró horrorizado como su campeón mental, el maestro de la manipulación, se quebraba en segundos. Intentaron huir, dispararon armas de energía. Las paredes explotaron. El humano no se movió en él. Sendrak, envuelto en su propio grito, comenzó a hablar. Confesó las ubicaciones, reveló las traiciones internas, susurró las claves cifradas. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada para el resto del consejo. Cuando cayó, en silencio, muerto por el colapso de su propio cerebro, el humano Giro, nadie quedó en pie para detenerlo. En el puerto exterior, una nave lo esperaba. Nadie sabía quién la pilotaba. Quizá nadie, quizá algo menos humano aún que él. Solo se sabía que no pertenecía a ninguna flota registrada. Su firma energética era desconocida cuando abandonó la estación. Poco después, el resto de la Hermandad de Sangre fue aniquilada en una operación quirúrgica. Ni una sola bala fue desperdiciada en los meses siguientes. Los informes de inteligencia recogieron rumores inquietantes. Estaciones enteras donde prisioneros liberados susurraban acerca de un hombre de ojos de acero que conocía el dolor como si fuera su propio lenguaje. Interrogadores, Sencrow desaparecidos sin dejar rastro después de haber aprendido demasiado. Incluso algunas IAs tácticas humanas empezaron a almacenar registros sobre su presencia, pero misteriosamente esos datos eran borrados antes de poder ser analizados. Se había convertido en un mito operativo. El fantasma, sin nombre, Purro, la güera. No esperaban en el frente de la cuarta expansión. Las fuerzas humanas se estrellaban contra defensas imposibles. La nueva coalición alienígena, alimentada por la tecnología robada y las alianzas de traición, avanzaba. Las bases humanas caían una tras otra. El comando estratégico del consorcio ordenó un encuentro. Por primera vez, aquellos que creían en cifras y lógicas absolutas pidieron algo que jamás pensaron solicitaran: convocar al humano en. Y así fue. En el salón sin ventanas de la base Omega 9, el alto mando esperaba en un silencio cargado. Cuando la puerta se abrió, nadie se atrevió a hablar. Él estaba allí. Nadie supo cómo había llegado en. El comandante Varek, conocido por su frialdad, tragó saliva antes de articular las palabras: Cuarramos, Sabar. ¿Cómo haces lo que haces? A la figura del humano permaneció inmóvil. Durante segundos eternos, nadie respiró, y entonces habló. Su voz, como un susurro cargado de siglos,
No me enviaron para quebrar cuerpos, me crearon para encontrar aquello que ustedes jamás consideraron, el miedo que no entienden, la memoria que olvidaron, la culpa que niegan. El comandante palideció y crió. El humano ladeó la cabeza, como quien contempla algo distante. No fui creado por humanos en silencio. Fui despertado por lo que ustedes llaman enemigo. El consejo no comprendió, pero el miedo era evidente. Por primera vez, el consorcio no controlaba la ecuación. El humano levantó lentamente la mirada, y ahora ellos vienen no para luchar, sino para escucharme. Las alarmas comenzaron a sonar. La amenaza no venía del espacio, estaba ya dentro, y nadie sabía si el humano era su salvador. Oh, su Geraldo. Los monitores estallaron en interferencia. Los sistemas de comunicación interna se silenciaron uno tras otro, mientras las luces de emergencia bañaban la sala de rojo. El comandante Varric intentó emitir órdenes, pero el enlace neural se negó a responder. Solo quedaba el sonido grave y rítmico de las sirenas, retumbando en el aire estancado. El humano permanecía inmóvil. El consejo, acostumbrado a batallas tácticas y amenazas exteriores, no comprendía lo que estaba ocurriendo. No había naves en órbita, no había soldados enemigos descendiendo, y sin embargo, la base había sido sellada desde dentro, como si una entidad invisible ya estuviera allí, observándolos. Varric, sudoroso, intentó un último gesto de control. Identifica la amenaza, ordenó en voz alta. El humano giró lentamente su cabeza hacia él. La amenaza no está fuera, susurró. En las luces se apagaron en la oscuridad. Las voces comenzaron. No eran humanas, tampoco digitales. Eran ecos que parecían surgir directamente de los huesos, de los nervios. Voces que decían palabras imposibles, cargadas de un peso emocional tan brutal que algunos oficiales cayeron de rodillas, sin entender por qué. En el consejo entero estaba bajo ataque, pero no de armas, no de virus informáticos, sino de algo mucho peor, del recuerdo. El humano avanzó sin miedo por la oscuridad total, sus pasos resonando con precisión metódica. Nadie lo detuvo. A nadie podía. Cada oficial, cada estratega, cada soldado de élite en aquella sala estaba atrapado dentro de sus propios pensamientos, obligados a revivir los momentos que deseaban olvidar, la muerte de sus seres queridos, las órdenes impuestas a sangre fría, las traiciones aceptadas para ascender. La entidad, sea lo que fuera, había invadido sus mentes con sus propios pecados. Solo él caminaba libre. En su figura se detuvo frente a la consola de control central, inerte y ciega. Colocó su mano enguantada sobre el metal frío y habló en Noen. Voz humana. Ni siquiera en sonido, fue un pensamiento proyectado en el vacío, pero todos lo escucharon. Yo estoy aquí, a kilómetros bajo tierra, en los niveles olvidados de la base Omega 9. Algo respondió, en un susurro, una vibración, un eco que no debería existir. Los registros del consorcio hablaban de una guerra anterior a toda memoria humana, algo encejado, no destruido, no vencido, solo puesto a dormir. Hasta ahora el humano retiró lentamente su mano en él. Comandante Varric, temblando, levantó la vista. ¿Qué has hecho?, logró murmurar, incapaz de sostener la mirada del otro. Por primera vez, el humano sonrió, pero no fue una expresión humana. Despertarlo, a las puertas de la cámara blindada, se abrieron sin recibir orden alguna. Detrás de ellas, solo había vacío, un túnel de oscuridad absoluta. El humano avanzó hacia él, sin dudar. Varric, en un acto reflejo, intentó alcanzarlo.
Detente. ¿Quién eres en realidad? Su voz fue un grito roto. El humano no se volvió. Su respuesta fue apenas un eco que arrastró el aire. No soy quien importan. Desapareció en la oscuridad. La puerta se cerró en la sala de control. Los sistemas regresaron súbitamente. Las pantallas iluminaron de nuevo la estancia. Las luces se estabilizaron. Las alarmas cesaron. Todo estaba normal. Pero ninguno de los oficiales respiró aliviado. Porque sabían, sin comprender por qué, que lo peor acababa de comenzar. En los meses siguientes, el consorcio perdió contacto con 6 estaciones exteriores. Las sondas enviadas nunca regresaron. Las flotas que intentaron investigar se esfumaron. Los analistas, desesperados, revisaron cada grabación disponible de la base Omega 9. El último archivo conocido mostraba al humano caminando hacia el túnel de vacío. Más allá, ningún dato, ninguna señal. Las CIAs clasificaron la amenaza como clase extinción, pero nadie sabía a qué se enfrentaban. Algunos lo llamaron el eco antiguo, otros el olvido renacido. En la superficie de mundos olvidados, símbolos imposibles comenzaron a manifestarse, inscripciones que ninguna cultura reconocía, palabras talladas en piedra viva, ecos mentales en colonias humanas aisladas que provocaban suicidios masivos sin explicación en la Tierra. El Consejo Supremo se reunió en emergencia permanente. Solo había una frase común en todos los registros recogidos antes de que las estaciones cayeran. Él nos habló, y entonces el silencio, pero en los rincones más oscuros de la galaxia, los susurros persistían. El humano seguía caminando y no buscaba detenerse. Las naves exploradoras que se aventuraron en el sector vacío jamás emitieron una señal de retorno. En sus últimas transmisiones, antes de desvanecerse sin rastro, las grabaciones eran caóticas, imágenes distorsionadas, susurros imposibles, captados por los micrófonos interiores, y en un caso, una figura solitaria, captada en el borde de una luna muerta en el humano, de pie, inmóvil, bajo un cielo sin estrellas. Nadie comprendía cómo había llegado allí. Nadie sabía qué buscaba. Solo se sabía que tras su aparición, el silencio era absoluto. El Consejo Supremo se debatía entre el pánico y la negación. Su doctrina había sido siempre el control absoluto, dominar las rutas, cartografiar las amenazas, prever cada movimiento. Pero esto no podía ser previsto. Lo desconocido ya no estaba más allá del horizonte galáctico. Estaba entre ellos. Se enviaron escuadrones de élite, 1000 naves de combate de la clase Dragón, escoltadas por destructores de pulso cuántico. Avanzaron hacia el último punto donde fue visto. La estrategia era simple: en cazar y eliminar. La presencia humana debía ser exterminada antes de que continuara propagando lo que fuera que había liberado. Nunca llegaron a las transmisiones. Cesaron en el salto hiperespacial. Las unidades de rastreo apenas detectaron un leve residuo energético. La firma espectral no correspondía a ninguna arma conocida. En los registros solo quedó un pulso. Uno solo, como el latido de un corazón cósmico. Los analistas comenzaron a entender la realidad demasiado tarde. El humano no era una anomalía. Ira and Vector había traído algo, o quizás había sido creado. Por eso el Consejo activó el protocolo de extinción interna. Por primera vez en la historia humana, las propias colonias del núcleo galáctico fueron puestas bajo ley marcial total. La prioridad era preservar las esferas interiores. Los mundos exteriores fueron abandonados. El miedo tenía una forma nueva. El miedo al silencio. Desde los límites del espacio civilizado llegaban reportes de mundos vacíos, colonias enteras, perfectamente funcionales, sin signos de lucha, sin cadáveres, en solo ciudades
en perfecto orden, Poros en vida y en los centros de mando orbitales, allí donde alguna vez los líderes humanos daban órdenes. Un símbolo era hallado cada vez que llegaban las ondas, un círculo incompleto, trazado con precisión mecánica, a veces quemado en la superficie de metal, a veces suspendido como una distorsión en el aire mismo, el símbolo del olvido, pero esta vez no era el mismo. Era más puro los últimos en verlo. Aseguraron que aquello no era un mensaje, era una advertencia. El Comando de Defensa Planetaria activó el Arca Suprema, un proyecto jamás pensado para utilizarse a una flota de evacuación diseñada para trasladar a los últimos 100 millones de humanos hacia sistemas Task fuera de la galaxia, una huida. El Consejo aún debatía si ejecutarlo. Pero entonces, en la vieja Tierra, algo sucedió. En los niveles inferiores de la Megápolis Prime, las transmisiones fueron interrumpidas por un código imposible. Los criptólogos no lograron descifrarlo, ni las inteligencias de combate, ni las IAs ocultas que sobrevivían en núcleos aislados. Era un código previo a cualquier lenguaje humano en un eco. Solo una transmisión emergió. Claran, un rostro humano, el rostro en el que el Consejo reconoció de inmediato, Anel mismo que había cruzado el túnel sellado. No habló, no hizo gesto alguno, pero sus oyó. Aquellos ojos grises e inhumanos miraron directamente a la cámara y entonces la transmisión cesó. Las estaciones orbitales entraron en caos. El Consejo Supremo desapareció en las siguientes horas. Nadie supo cómo las ciudades de estado restantes operaban sin dirección central y Ozzy. Cada humano vivo en la galaxia comprendió lo que estaba por venir. No sería una invasión, no habría ejércitos, no habría naves enemigas descendiendo en solo. El olvido en una especie entera, enfrentándose no a un enemigo tangible, sino a la certeza absoluta de que habían permitido a algo entrar. Y ahora, lo que avanzaba no podía detenerse en los subsuelos de las colonias internas. Algunos comenzaron a pintar el símbolo del círculo incompleto. Algunos lo llamaban esperanza, otros rendición, pero entre los pocos humanos conscientes que aún creían en la lucha, solo una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Qué era el humano? YC era el heraldo del fin. ¿Por qué había lágrimas en sus ojos cuando miró a la cámara? Sus pasos no resonaban en ningún suelo, porque ya no había mundos que pisar, solo el frío vacío, solo las luces moribundas de las estrellas que se apagaban lentamente a su alrededor. Nadie quedó para nombrarlo, ninguna raza para recordarlo, ningún enemigo para enfrentarlo. Él no buscaba redención, no buscaba respuestas, solo avance atravesaba las corrientes gravitacionales de agujeros negros, cruzaba campos de asteroides disueltos, ignoraba los restos congelados de civilizaciones. Su figura era apenas un eco entre las sombras galácticas, y aún así, su presencia hacía temblar el tejido del cosmos mismo. El olvido lo había reclamado, o quizás él lo había creado. Pero algo diferente sucedió cuando alcanzó el borde final del universo visible. Allí, donde la expansión dejaba solo oscuridad perfecta, el humano se detuvo, por primera vez, y al detenerse, abrió los ojos. El universo contuvo el aliento. Su mirada, más allá del tiempo, contempló aquello que nadie, ni dioses, ni monstruos, habían osado ver en el límite verdadero, en el abismo original, la frontera, donde la creación misma se rompía, y dio un paso hacia adelante, hacia lo desconocido, absoluto. Y cuando lo hizo, el círculo incompleto que había marcado mundos, mentes y almas, finalmente se cerró en el olvido consumado. La última historia, la humanidad, terminó. El humano desapareció y el universo,
Por fin quedó en silencio.